Vamos a cambiar a otros temas, ya se lo platicaba. Si usted está en busca de empleo, tiene que ver esta entrevista. Recibo con muchísimo gusto a Margarita Chico. Ella es directora general de Trabajando.com México y nos viene a hablar pues, de distintos temas laborales. Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irán? Encantada de la vida, como siempre. Gracias. Ya te extrañamos por acá. Ya, feliz de estar aquí. Oye, muchas estábamos gracias. viendo la frase que decía que la verdad es difícil de decirla, pero ocultarla es mucho más. Y siempre, siempre en las entrevistas de trabajo sale a flote. Por mucho que te quieras pulir en tu currículum, ya los reclutadores pues han hecho diferentes mecánicas para conocer la verdad y saber si estás diciendo realmente lo que dices ser en tu currículum, ¿no? Así es, ya el 98% de los casos de las personas que mienten son descubiertos y sobre todo mienten en las fechas de cuánto a cuánto estuvieron trabajando en alguna empresa. Eso ya es fácil verlo en las estadísticas del Seguro Social y en la página del Infonavit, y también sobre todo en el inglés, que te dicen que hablan un porcentaje mayor. Y en ese momento te puedes llevar la sorpresa de que te empiecen a entrevistar en inglés y entonces sí, pues lo que dijiste no era cierto, ¿no? Oye, y conforme va avanzando el tiempo también van avanzando estas técnicas. Ya no es la típica entrevista donde llegabas, te sentabas frente al entrevistador y él te hacía 3, 4, 5 preguntas dependiendo la duración de la entrevista, era si le interesabas o no. Ya hay distintos métodos de entrevista para saber cuál es el candidato ideal. Sí, tenemos ya varios tipos de entrevista en donde, bueno, la común y la simple es, como tú bien lo dices, cara a cara con el entrevistador y te hace preguntas libres conforme se vaya dando la conversación, y va viendo tu currículum y va a ser como su base y su guía para irte haciendo las preguntas. Y en la conversación van saliendo los temas. Pero ya también existen otros métodos y sobre todo la tecnología nos ayuda también, por ejemplo, a una entrevista por Skype, vía remota, donde ya no tienes que trasladarte y ahí te pueden evaluar también imagen, forma de comunicación, inclusive hacerte el mismo tipo de preguntas. Si les hacen alguna entrevista online vía internet, pues tómenlo también con la misma seriedad y hay que ir arreglados igual que como si te presentaras al área de recursos humanos. Si no vayan con traje arriba y abajo, con shorts y tenis. O con pijama. Con pijama. O báñanse también, porque mucha gente ni se baña, ¿no? Margarita, hay otro modelo donde te ponen literalmente a competir con los finalistas. ¿Cómo se llama? Se llama Assessment Center. Es una entrevista, digamos, con varias personas de la organización, directivos, gerentes, inclusive puede entrar gente de recursos humanos, en donde te van a evaluar con otros candidatos. Normalmente te ponen un caso práctico a resolver y muchas veces te llevas la sorpresa de que la persona que tú veías con un currículum más completo no es la más eficaz para el puesto. Muchas veces son personas que tienen mucha habilidad verbal, pero poco conocimiento y poca experiencia y pocas habilidades para el cargo, y a lo mejor alguien que no te dijo mucho en el currículum, te llevas la sorpresa de que es la persona apta para contratar. Esto puede ser una entrevista mixta. Ahora, puede haber otro tipo de entrevistas en donde tú seas la única persona a entrevistar, pero con varias personas. O sea, director, gerente, ya los que van a estar involucrados en tu área, pues entran todos al mismo tiempo a tu entrevista y te hacen preguntas relativas al perfil y se dan cuenta si les vas a ser útil o no. Bueno, aquí es evidente que lo primero que hay que hacer es conservar la calma y no ponerse nervioso. Así es. Pero, ¿qué otra cosa se fijan los reclutadores? ¿Qué hacer, Margarita, para hacer una buena entrevista de empleo? Número uno, la puntualidad es importantísima. Lo mismo es impuntual una persona que llega media hora, una hora antes, que una persona que llega después. ¿Qué puede denotar que llegues mucho tiempo antes? Que estás un poco ansioso, y pones de nervios a la persona que te va a entrevistar, de no puede ser, llega una hora antes. Otro es que se les va a medir tu expresión oral, tu capacidad de liderazgo. Quizá también van a ver que verdaderamente sepas de lo que les estás comentando en el currículum. Se va a evaluar la imagen mucho. Aquellos que, por ejemplo, si entrevistan a un arquitecto y que digas, yo no necesito ir de traje a mi trabajo, a la entrevista, por favor, sí vayan, porque la imagen que se hacen de ti es la que se queda en la mente del reclutador. Entonces es muy importante. Y otra
otra cosa es hablar de logros, no tanto hablar de lo que hizo la empresa. Recuerden muy bien que las preguntas las hace la persona que te va a contratar. En la primera entrevista tú no hagas las preguntas de cuánto voy a ganar, cuánto me van a pagar, cuánto va a ser mi horario. Importante, Eso claro. es muy importante porque los puede descalificar. Ajá. Las preguntas se hacen cuando ya te dijeron que tú eres el elegido y entonces íbamos a negociar mi contrato. Okay. Pero al principio... No antes. No antes, te puede descalificar. Totalmente. Así Margarita, es. aparte de la entrevista convencional que ya nos platicabas, de esta entrevista online, de este assessment, ¿habrá otro tipo de entrevista? Sí, por supuesto. Tenemos otra entrevista que puede ser estructurada o una entrevista que pueda ser libre. Una estructurada ya trae las mismas preguntas para todos los candidatos que van a competir para ver quién da las mejores respuestas. Ya haz de cuenta que hacen un guión en donde a todos se les va a preguntar lo mismo. Y la entrevista libre, bueno, se va dando con la conversación y ya es como una charla, sobre todo cuando ya sabes que el candidato se va a quedar. Entonces ahí sí te da más facilidad de poder hablar de tus logros. Recuerden bien hablar de sus logros. Punto importante. Punto importante. ¿Qué pasa con los exámenes psicométricos? Cuéntanos. Los exámenes psicométricos antes se hacían en un papel y si recuerdan dibuja un árbol y una persona, etcétera. Ahora ya son todos online, prácticamente. Ahí se evalúa capacidad de liderazgo, se evalúa quizá si están siendo honestos. Sí. O sea, si tú tienes una buena entrevista y lo hiciste perfecto, pero a lo mejor en el psicométrico no te va tan bien, ¿qué pasa? Puedes ver perder a una persona que tenga, por ejemplo, algún problema de dislexia, puedes ver a una persona que tiene alguna ansiedad. No es determinante para que te contraten o no, porque puedes caer en discriminación. Claro. Y la discriminación en este país y en muchos está prohibida. Pero sí te refleja y te indica algo de la personalidad y de las habilidades del candidato. Ahora, también en la entrevista te pueden pedir referencias porque es algo que se evalúa también muchísimo. Las empresas donde estuviste trabajando antes, cuál fue tu desempeño, por qué te fuiste, por qué fue tu salida, etcétera. Te da muchos valores la entrevista para saber si lo contratas o no. Y muy importante, no mientas porque te van a poner a prueba 3 meses y posiblemente se van a dar cuenta si estás diciendo la verdad. Eso ya es de ley, ¿verdad? También, sí, al igual que conforme van avanzando estas entrevistas, también ya la mayoría de las empresas te contratan 3 meses, te ponen a prueba y si no la hiciste, bye. Bye. Y no tienen ninguna necesidad de liquidarte porque es un contrato temporal en donde te ponen a prueba y ahí es donde se va a ver si efectivamente eres una persona que vale la pena contratar a largo plazo. Otra cosa que te evalúan, ahorita me acordé, en la entrevista es tus intenciones de durar en la empresa. Si una persona en las fechas de su currículum no ha durado y se ve que estás ahí mientras consigues algo mejor, en la entrevista se también detecta sale perfectamente. Perfecto. Así es. Margarita, muchísimas gracias por haber Irán, venido y contarnos estos pues, datos tan importantes para todas las personas que están buscando empleo. Gracias, Margarita. En cuenta, Margarita Chica, directora general de Trabajando.com México. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.